Seguimos ahora con la jugadora de Valencia Basket, Cristina Ubiña. Cristina, una valoración del partido, por favor. Ha ganado el mejor, en mi opinión, o por lo menos el que mejor estaba, ¿no? Físicamente estaban un punto por encima, yo creo. Son muy buenas, esto es así. Sí que hemos planteado un partido muy serio. Hemos seguido el plan de partido desde el minuto 1 que nos ha dicho Rubén y Roberto, y la verdad es que, bueno, pues lo que te digo, ha ganado el mejor y ya está. Hay que felicitarles y asumir que, bueno, pues llegarán otros años. José Ra. Cristina, enhorabuena por la temporada, en una temporada en la que has sido super MVP 2 veces, en la que has tenido lesiones, en la que has estado en la selección, en la que ha podido haber momentos buenos y malos por temas deportivos y extradeportivos. ¿Qué balance haces tú de una temporada en la que para mí la definición de tu temporada sería regularidad y exigencia y calidad? Para mí ha sido tan diferente. Sin duda ha sido el año en el que emocionalmente he estado fatal. Perdón. Perdón, ¿eh? Ha habido muchos baches, porque los ha habido. No sé si soy una persona muy exigente, que me exijo mucho, pero he tenido momentos de querer tirar un poco la toalla y sé que eso se puede llegar a contagiar y creo que en momentos se ha visto reflejado y me da rabia. Pero lo que siento orgullo es que al final, entre todas, hemos tirado hacia adelante con las lesiones, con los momentos de perder partidos que igual no tocaban, ganando partidos sin realmente sentir que deberíamos haberlos ganado. Creo que no solo he sentido yo esta sensación, creo que ha sido colectiva y que entre todas hemos conseguido salir adelante y llegar hasta donde hemos llegado, que creo que ha sido mucho. O sea, yo me siento súper orgullosa de haber jugado esta final, porque ya te digo que en muchos momentos no lo hubiese pensado ni imaginado por ningún motivo. Y con eso me quedo, ¿no? Súper orgullosa de mis compañeras, súper orgullosa de todo el mundo que envuelve este club, porque no solo hemos tirado hacia adelante las del equipo, hemos tenido a gente detrás que nos ha intentado ayudar de la manera que sea, y de verdad con eso me quedo. Estoy muy orgullosa, la verdad. ¿Más preguntas? Cristina, me dan ganas más de darte un abrazo que hacerte la pregunta, pero bueno. Ya se me ha pasado. Vamos a hablar de algo. Bueno, recuerdo que un día estuviste aquí en sala de prensa en la final de la Supercopa de Europa y dijiste que seguramente era el partido más especial y más bonito que habéis vivido nunca. Es un partido que hemos vivido esta temporada. Seguramente para ti ese, como le preguntaba a Rubén, ese quizá es el mejor momento de la temporada con el que te quedas también con una Fonteta casi llena y ganando al mejor equipo de Europa. Sin duda, sí. A nivel deportivo todos queremos ganar y ese partido fue la leche. Eso es verdad. Pero creo que hemos tenido también momentos guays en los que, ya te digo, igual no hemos ganado ningún título, pero que a nivel de satisfacción hemos salido muy orgullosas y bueno, ya te digo, a nivel de, si me tengo que quedar con un momento, sin duda es ese. Pero detallitos, ¿no? En toda temporada hay momentos de montañas rusas y te podría decir más momentos, pero a nivel deportivo sí, Josep. Cristina, estoy seguro que mañana cuando la afición de Valencia Basket vea esta rueda de prensa se van a preocupar, de verdad. A mí me gustaría que les mandaras un mensaje a esa afición. Entiendo que Cristina va a tener unos meses de descanso que yo creo que le hace mucha falta a ella y a todas las jugadoras y que estoy seguro que va a volver más fuerte que nunca. Sí, o sea, sin duda parte de lo que te digo, de que ha habido gente que nos ha apoyado y ha hecho que
que igual esos momentos de bajón pasen antes, ha sido un poco el cariño que hemos recibido en todo momento. Nunca ha habido una mala imagen, siempre sales de aquí del pabellón y son buenas caras, ánimos, y donde te vean, porque la verdad es que aquí en Valencia hay mucho aficionado que te vas a la playa y te reconocen y son todo buenas palabras y eso se agradece. Y nada, solo mandarles que espero que cuando volvamos en agosto o cuando sea, sigan teniendo la ilusión que tenemos nosotras. Juan Carlos, creo que me había... Buenas noches. Me decía el compañero, me dan ganas de saltar y de tirar. Ay. Pero le damos mucho ánimo desde aquí. Un poco en el hilo de la pregunta que hacía Josep, o parecida, se le puede mandar el mensaje a la gente de Cristina va a estar aquí el año que viene y va a convertir esa temporada tan extraña, emocional que has tenido y tan complicada en otro tipo de temporada y ojalá en la Euroliga. A mí me vais a ver más, seguro. Sí. No sé si me van a cortar las alas luego, pero sí. Julio. Sí, mi pregunta iba más o menos por el mismo sitio, si tienes ilusión y que también tus compañeros que tienen ilusión de jugar la Rosa continental al 100%, pero prácticamente seguro la próxima Euroliga, ¿no? Bueno, estamos todos a la espera, ¿no? Pero si así es, yo creo que por fin, creo que nos lo merecemos realmente. Ya no solo por esta temporada, que han sido por motivos realmente claros, pero creo que ya nos lo merecíamos el año pasado y bueno, la Euroliga es muy exigente y va a ser duro, pero con la misma ilusión o incluso más. José Herrán. Vale. ¿Lo has hablado alguna vez? El COVID te quitó la oportunidad de jugar la Final Four. Con este equipo, con la ilusión, con todo lo que habéis cogido este año como impulso, ¿es Valencia el sitio donde vas a jugar tu primera Final Four? Yo no haría afirmación, pero quiero que me respondas tú. Pues ojalá no. A ver, yo en principio quiero ganar títulos nacionales, lo primero. Me hacen incluso más ilusión. Pero bueno, soñar es gratis y si vienen los europeos, pues mejor que mejor. Vale, muchas gracias a todos.